Es algo que muchos estaban cuestionando y se sigue, las consecuencias. Porque en realidad ver todas estas escenas, ver lo que pueden llevar a cabo los grupos del crimen organizado y no tener una consecuencia es bastante cuestionable. Pero también podemos nosotros preguntarnos, ¿y quién tiene que responder después de lo que hemos estado viendo en los últimos días? Y que no ha parado, por cierto. Hay que considerar que otros puntos han vuelto a haber vehículos en incendios. En fin, ¿a quién tenemos que exigirle que responda y de verdad fije una postura? No nada más busque distribuir las responsabilidades. Para hablar más sobre esto y buscar entender más de lo que hemos visto con el tema de la seguridad, sumamos a la conversación a Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM, que está esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por esta compañía y preguntar justamente a quién debemos de pedirle respuestas después de todos los daños que esto ha causado. Vehículos incendiados, negocios que fueron afectados, pero también vidas de personas que no tenían por qué estar pagando las consecuencias. ¿En dónde hay que depositar la exigencia de una solución y una respuesta después de todo lo que hemos visto? Hola Francisco, muy buenos días, gracias por la invitación. Sin duda alguna, el responsable aquí es el Estado, ¿no? Es decir, y no me refiero al Estado de Guanajuato, me refiero al Estado en general, porque lo que tenemos enfrente es el desbordamiento de la violencia en todas sus manifestaciones y en sus formas más, digamos, agresivas. Ya no se trata solamente del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, sino que estamos llegando nuevamente a prácticas que sí pueden ser calificadas de terroristas. Recordemos que ya hace algunos años en Tamaulipas de pronto salieron los sicarios a matar gente a la calle, y lo mismo vimos esta ocasión en Ciudad Juárez, ataques contra la población civil de estos grupos delincuenciales, y esta quema de vehículos, de tiendas, secuestros, levantones, desmembramientos de cuerpos de todos los días, pues no es responsabilidad sino del Estado. Tendría que asumir sin duda alguna los costos materiales, resarcir a las personas y a las empresas que tuvieron estas pérdidas, porque los seguros no van a pagar, seguramente hay un problema ahí del tipo de coberturas que se tienen, y sin duda alguna es el Estado. Desde el siglo XVI, prácticamente, Thomas Hobbes, este gran teórico de la política, pues decía que los dos deberes fundamentales del Estado son garantizar la propiedad y la seguridad de las personas y evitar la muerte prematura y violenta de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el Estado mexicano está teniendo fallas terribles en su capacidad de organización y en su capacidad de detener y frenar a estos criminales. Lo que tú decías hace un momento, Francisco, es gravísimo en el sentido de cuáles son las consecuencias no solo económicas, sino para una comunidad que sabe que pueden andar por sus ciudades cientos, sí, cuando menos decenas de hombres armados hasta los dientes y que pueden desarrollar este tipo de actividades, porque aquí, yo lo he dicho en otros espacios, aquí el problema no es solamente esta capacidad de despliegue operativo y logístico que vimos, sino que hay la inacción total de los gobiernos. Guanajuato, por ejemplo, tiene un programa que se denomina Escudo. Invirtieron en una primera etapa más de 2.500 millones de pesos para poner cámaras, para comprar drones, para comprar avionetas, helicópteros que pudieran estar monitoreando al Estado, y luego invirtieron alrededor de 1.500 millones de pesos más. ¿Dónde está ese dinero y para qué sirve? Es decir, si tienes calles con cámaras que se supone que te están vigilando, si compras equipo de alta tecnología que se supone que pueden prácticamente ver de qué tamaño calzas a 500 metros a partir de las imágenes que pueden tomar con estas cámaras, bueno, ¿cómo es posible entonces que no capten camionetas repletas de sujetos armados hasta los dientes, transitando, pues ya no de forma clandestina por rutas o veredas rurales, sino por las principales avenidas del país? Este Oxxo que se ve que se quema ahí en Irapuato está prácticamente enfrente de la zona militar, es una afrenta al ejército, es un desafío a las instituciones, y evidentemente tenemos un despliegue operativo, insisto, de recursos materiales, humanos, logístico tremendo, en el cual estuvieron involucradas muchas personas. El gobernador de Guanajuato sale a decir que no fue un ataque directo contra el Estado. Bueno, pues hay que agradecer, ¿no? Imagínate si lo hubiera sido,
que hubiera pasado, ¿no? Entonces salen las autoridades con este tipo de respuestas absurdas, en donde pues da igual si el ataque era dirigido o no contra Guanajuato, como si Guanajuato estuviera en la mira de los delincuentes, ¿no? Hay una disputa territorial por el control de calles, de carreteras, de plazas que les permiten desarrollar las actividades y obtener evidentemente las gigantescas cantidades de dinero que no se les ha tocado. El gobierno federal tiene como argumento que esto es una reacción al debilitamiento de las fuerzas del crimen. Bueno, qué bueno que están así de débiles. Imagínate si en debilidad tienen la capacidad de desplegarse simultáneamente por más de 10 ciudades y hacer este incendio literalmente del país, pues ¿qué pudieran hacer si no lo estuvieran, ¿no? Entonces, insisto, aquí hay un problema de retórica, de pura demagogia, de propaganda gubernamental en todos los niveles, federal, estatal, municipal, donde las autoridades están desbordadas, penetradas en muchos casos por los grupos delincuenciales y evidentemente sin capacidad de investigación, de inteligencia que permita desmembrar y auténticamente entregarle paz a la ciudadanía. Estamos en un país donde estas imágenes pues parecen escenas literalmente de un país en guerra y que tenemos cifras espantosas, los homicidios a nivel nacional, pero el caso de Guanajuato es paradigmático. Más de 15,000 homicidios dolosos en los poco más de 3 años, ya casi 4, que tiene el gobernador Diego Sinue. 15,000 homicidios, es una cantidad espantosa por donde lo queremos ver, y solamente Chihuahua, en las peores épocas en que tuvo la mayor cantidad de violencia en el país, rebasa estas cifras. Tenemos, por lo tanto, Francisco, un escenario de crisis seria, auténtica, y que debería poner a las autoridades a revisar sus estrategias en lo federal y, por supuesto, en lo estatal y lo municipal. Decía nuestro compañero corresponsal allá en Guanajuato que allá existe el delito de terrorismo, sí, pero la autoridad lo ha utilizado para encarcelar a jóvenes que hacen marchas, o bien para reprimir movimientos sociales, no para atacar o combatir a los delincuentes. Ojalá el fiscal que tienen allá, que tiene, digamos, ya muchísimos años, casi 12 años en el cargo, con los peores resultados del país, es un caso histórico del peor fiscal con los peores resultados, que más ha sido defendido por los gobernadores que son sus jefes, y que pareciera más bien que el jefe es él, ¿no? Entonces tenemos auténticos problemas a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y que con las estrategias que tenemos no vamos a salir adelante. Además, después de lo que hemos visto, tan solo lo que pasó en Ciudad Juárez, por ejemplo, donde fueron atacados establecimientos directamente con personas adentro, personas de la sociedad que no tenían ni siquiera un uniforme y mucho menos pertenecían a alguna corporación de seguridad. Antes el argumento cabían decir es algo conflicto entre las bandas del crimen organizado, o incluso cuando atacan a los elementos de seguridad se puede interpretar que es por la lucha que existe por contenerlos y erradicarlos. Pero ahora que es la sociedad la que está siendo atacada, se le están terminando los discursos y ahora le están buscando otros tipos de justificaciones al propio gobierno, ¿no? Mira, Francisco, el problema es que la sociedad ha estado siendo atacada desde hace muchos años. Lo que pasa es que se normaliza el tema, y esta misma semana vimos el colmo de la situación con la alcaldesa de Tijuana, que sale a decirle a los delincuentes que les cobren a los que no les pagan facturas. Ya ayer hizo una gira de medios para intentar controlar daños de las tonterías que dijo, pero finalmente lo que tenemos es un ataque constante, cotidiano, de los delincuentes a la sociedad civil. Lo que ocurre es que no habían hecho este tipo de acciones de disparar y quitarles la vida directamente, pero vaya, ¿de qué otra manera pudiéramos interpretar el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, los levantones, el secuestro express de los grupos de la delincuencia? Y es que lo que no han querido entender y reconocer las autoridades es que el crimen organizado, en esta famosa diversificación de acciones, no solamente diversificó sus actividades ilegales, también se dedicó ya al control de otras ramas de la delincuencia, de tal forma que hoy el sujeto que se dedica al robo, digamos, a transeúnte, pues les paga una cuota para poder trabajar en su plaza. El que se dedica a la venta de tales cosas ilegales, bueno, pues les paga una cuota para poder trabajar en su plaza. Y así, por eso es tan duro y por eso es tan violento el control que estamos viendo de disputa a nivel territorial, porque ya ahora
para que tú puedas delinquir, digamos, tienes que pagarle al cártel que manda en esa región o en esa ciudad, de tal forma que directamente ya el crimen organizado o controla de esta manera o directamente pone a sus sicarios y a sus empleados a desarrollar las actividades pues para obtener, digamos, más efectivo, mayor capacidad operativa y mayor capacidad de influencia. De tal forma que los ataques a la ciudadanía pues han sido, digamos, cuando menos, desde hace 15 años que se generalizó esta situación y donde vives en situaciones tremendamente peligrosas. Ya en Celaya, ya en Irapuato, allá en el estado de Guanajuato, habíamos visto escenas de quemas de establecimientos, no de estas tiendas, pero yo creo que tú recordarás cuando una tienda, por ejemplo, de equipamiento industrial y agrícola fue quemada porque no quisieron pagar cuota, cuando cerraron las tortillerías en Celaya porque los delincuentes les estaban cobrando extorsión y no les quisieron pagar. En Irapuato pasó lo mismo en León, y hay que decir, en otros municipios de la zona está habiendo tremendas condiciones. El caso, por ejemplo, del sur del estado, Acámbaro, Moroleón, Salvatierra, donde hay fosas clandestinas tremendas de 80, 60 cuerpos cada una de ellas, y donde las tasas de homicidio rebasan ya prácticamente 80 casos por cada 100,000 habitantes a estas alturas del año. Es decir, si fuesen países, estas pequeñas ciudades, pues serían las más violentas del planeta. De ese calibre es lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato y en otros lugares, y evidentemente pues no hay autoridad que les ponga orden. Despliegan elementos de la Guardia Nacional para acá, luego los manda para el otro lado, y esto no disuade a nadie. Evidentemente los indicadores no mejoran y la situación al revés parece tomar un cariz distinto, con el añadido: hay una reticencia del gobierno mexicano a reconocer que estas prácticas son terroristas, porque recuerda, Francisco, en Estados Unidos de América tienen una ley que les permite intervenir directamente en estados que una de dos, o no combaten o protegen a terroristas. ¿Qué pasaría si el gobierno norteamericano de pronto decide clasificar al cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, como grupo terrorista? Bueno, se autorizaría, digamos, el gobierno norteamericano a intervenir directamente en territorio nacional si es que se declarase oficialmente a este o a cualquier otro grupo delincuencial como terrorista. Por eso los gobiernos nacionales, desde el gobierno de Cedillo hasta ahora, se han negado a declarar que estos grupos tienen auténticas prácticas terroristas. Pero bueno, recordemos el granadazo el 16 de septiembre en Michoacán hace unos años, recordemos los eventos, insisto, de salir a la calle y disparar contra la población civil, los incendios que hemos visto recientemente, pero antes también los bloqueos carreteros en Nuevo León, en Durango, en Tamaulipas, en el propio Guanajuato, en Jalisco, prácticamente ya todo el centro y norte del país que ha visto esta guerra territorial de estos cárteles, y que, insisto, la razón fundamental de que el gobierno mexicano no quiera recurrir al tema del terrorismo contra estos grupos es que indirectamente le estaría dando la posibilidad al gobierno norteamericano de intervenir directamente en nuestro territorio. Es una disputa súper compleja y que evidentemente debería de pensarse seriamente cómo modificar lo que estamos haciendo. Vaya, estas escenas de camionetas que ya habíamos visto antes pasando enfrente de convoyes militares, pasando enfrente de convoyes de la Guardia Nacional, y donde simplemente las fuerzas del orden se repliegan, bueno, tiene como consecuencia esto: los delincuentes se sienten impunes, se sienten que son ellos quienes mandan en el territorio, y la población pues está pagando triples impuestos, ¿no? Por un lado, los que nos cobra el SAT formalmente, y por otro lado, los que les cobran directamente los delincuentes, y en tercer lugar, pues el no poder salir a la calle y perder posibilidades de realizar cosas. Hay ciudades de Guanajuato donde te llegan los clásicos mensajes de WhatsApp diciéndote: el día de hoy hay toque de queda y hay de aquel que abra su negocio. Bueno, esa es una forma también de imponernos impuestos ilegales a la ciudadanía, porque pues si no puedes salir a la calle y desarrollar tus actividades, es un cobro adicional que afecta a quién, pues necesariamente a los más pobres, ¿no? Saúl, pues muchísimas gracias por esta compañía, bastante amplio lo que se necesita analizar, y pone sobre la mesa temas que de verdad no se pueden perder de vista y no debería ser
dejado de lado. Muchísimas gracias y que sea un excelente miércoles. Gracias, Francisco. Hasta pronto.